Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y a continuación termina esta sección del capítulo 2 con el tema de esta tarde. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y nos dio buena esperanza por gracia, conforte. Ahí está la oración de Pablo por la iglesia. Que el Señor Jesucristo, Señor nuestro, nuestro Padre, comienza esta parte de oración. Nos amó, no te olvides de eso, iglesia. Te amó el Señor, nos dio consolación eterna, te dio buena esperanza por gracia. Y dice Pablo, mi oración es que el Señor conforte vuestros corazones y te confirme en toda buena palabra y obra. Y hasta ahí termina el capítulo 2. Recuerden, hermanos, que la Biblia no estaba seccionada ni en capítulos ni en versículos. Espero que sepas en la historia en qué momento y a quién se le ocurre ponerle números, capítulos y versículos a la Biblia. Ahí les dejo de tarea que me investiguen, por ejemplo, a Santos Pagnini, o a un hombre llamado Esteban Langton. Hay nada más por brevario cultural. ¿Qué hicieron estos hombres? Que seccionaron las escrituras tal y como nosotros tenemos capítulos y versículos. Esto no era así en los pergaminos originales a donde Pablo redactó esta carta. Vamos a adentrarnos en estos versículos. ¿Ya vieron la riqueza doctrinal que hay ahí? Versículo 13, le damos siempre gracias a Dios respecto a ustedes, de que Dios te escogió. Inmediatamente de que en la Biblia veas que Dios te escogió, te lleva a estudiar, a revisar con humildad y con conocimiento la doctrina compleja, maravillosa, profunda de la elección. Dios nos eligió desde el principio. Ni siquiera habían sido formados los cielos y la tierra cuando Dios ya tenía un plan de elección para ti. Pero no solo eso, dice la Biblia que también te santifica por el Espíritu y la fe en la verdad. Doctrina de la santificación. Y esa es una doctrina preciosa, obligada para todo cristiano de entender qué significa la santificación. Y luego Pablo sigue diciéndonos en el versículo 15 que estemos firmes, retengamos la doctrina. Voy a revisar con ustedes qué palabra se usó ahí en el griego, que aprendieron de nosotros. Y termina con la oración del versículo 16 y del versículo 17. Muy bien.
Hermanos, para efectos prácticos, ¿qué significa? ¿Qué beneficios debes de entender como iglesia de que Dios te haya elegido? Número uno, ya que Pablo está diciendo ahí, retomando la idea de todo el capítulo 2, con esta manifestación de apostasía, con este hombre de pecado, ya revisamos un poco la escatología del capítulo 2. Ahora Pablo quiere decirle a la iglesia, tranquilos, venga el anticristo, venga este hombre de perdición, venga la apostasía. Hermanos, le doy gracias a Dios, dice Pablo, de que ustedes son amados por Dios, elegidos por Dios y están siendo santificados por el Espíritu Santo. Y eso es para nuestra iglesia Vida Nueva Cuernavaca. Hermanos, las cosas se van a poner peor. De acuerdo a las profecías de la Biblia, el mundo va a entrar en un periodo duro, crudo. La maldad va a ir en aumento. Por más que los gobiernos de hoy intenten llevar la paz, por más que los gobiernos de hoy quieran erradicar la corrupción, el fentanilo, la droga, todo lo malo que hay, hermanos, el diagnóstico de la Biblia es: conforme Cristo, la iglesia se acerque al final, conforme Cristo vaya a regresar, el mal va en aumento. Y esto es irreversible. Por lo tanto, ¿qué palabras de consuelo debe de tener la iglesia para los tiempos de hoy? De que Dios te ama, de que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo y que tú y yo estamos en ese Dios que te ama, que te da consuelo eterno, que tienes buena esperanza. A diferencia de una persona sin Cristo donde ya no ve esperanza para este mundo, el cristiano tiene buena esperanza por simple gracia. Y ese Dios en esta tarde conforte tu corazón, te confirme en toda la escritura, en todo lo que has aprendido en la palabra de Dios. La doctrina del amor soberano de Dios en el tema de la elección tiene por lo menos 6 enseñanzas prácticas a nuestra vida. El hecho de que Dios, por amor, de manera soberana, te haya elegido, tiene varios beneficios prácticos. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versículo 5. Beneficio práctico número 1. ¿Qué significa que Dios me haya elegido desde antes de la fundación del mundo? Número 1, aplastar el orgullo humano. Aplastar tu orgullo, el orgullo humano. Vean Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras, no por obras de justicia, nada que tú hubieras hecho, sino fue por su misericordia. Fue por el lavamiento de la regeneración. Allá hay otra doctrina. Allá hay otra doctrina, hermanos, la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo. La Biblia aplasta nuestro orgullo, pues Dios es Dios el que recibe todo mérito en el tema de la salvación. No hiciste tú nada. No hay ninguna obra, entre comillas, de justicia que tú hayas hecho. Fue, de acuerdo a la Biblia, por su misericordia. Y eso debe de aplastar el orgullo en tu vida. No recibes, ni tú ni yo, ningún mérito en el tema de la salvación. Fue por gracia. Fue por el mérito de Él, no tuyo. Número 2, el tan solo tratar de entender que va a ser difícil. Por supuesto que va a ser difícil el tema de que Dios te haya elegido desde antes de la fundación del mundo. Yo no creo que haya un cerebro humano capaz de entender esa doctrina en su cabalidad. Y aún en la eternidad,
vamos a seguir aprendiendo y sorprendiéndonos de lo que Dios hizo contigo mientras estabas en este mundo, en este planeta, de haber sido tú elegido de millones y millones de perdidos, de los que se están condenando a la 1 de la tarde en punto al infierno, y que el Señor te haya elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabes qué debe provocar en ti, de acuerdo al Salmo capítulo 115 versículo 1? Salmo 115 versículo 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a ti, no a mí, Señor, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da la gloria. Exaltas a Dios. El tan solo tratar de entender el amor soberano y elector, o sea, que Dios te haya elegido, exaltas al Señor. Él recibe alabanza, Él recibe toda la gloria. Número 3, de acuerdo al apóstol Pedro, en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2, el tan solo imaginarme que Dios me haya elegido desde antes de la fundación del mundo, por lo cual Pablo le agradece tanto a Dios por esa iglesia, como yo le agradezco a Dios por ti, mi hermano, que a ti el Señor te haya elegido. Número 3, produce gozo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Fíjate, hermanos que estaban dispersos por la persecución en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia. Y les recuerda Pablo a todos los que están perseguidos y por eso están repartidos en todo ese territorio. Elegidos. Sí, perseguidos, pero son elegidos según y lean bien, porque hay hermanos que me leen ahí, presencia. No dice presencia, dice presciencia. No es lo mismo presencia que presciencia de Dios Padre. Y ya vieron otra vez ahí la doctrina, santificación del Espíritu. ¿Y sabes por qué te hizo el Señor eso? Para obedecer. Y el Señor, este versículo es impactante. Aquí se encuentra el fundamento bíblico de lo que implica la sangre de Cristo. Hijito, te cubro con la sangre de Cristo cada que sales a la calle. No. La sangre de Cristo no es un amuleto para que te oren, que la sangre de Cristo te cubra. A ver, hermanos, ¿ven lo que dice la Biblia? Fuimos rociados. Eso solo en el mundo espiritual. Los demonios ven eso. Los demonios ven quién está rociado, tal como fue en el Éxodo, en esos dinteles de la puerta del Éxodo, en la casa de todo judío que iba a salir de la esclavitud de Egipto, que roció con sangre. Hermanos, la sangre poderosa, bendita, santa de Jesucristo nos ha sido rociada. Fuimos lavados, fuimos comprados con el precio de esa preciosa sangre. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Pero Pedro, ¿están expatriados? Sí, pero están gozosos. Están gozosos, aunque por un poco de tiempo. Dice el versículo 6, si es necesario, hermanos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, perseguidos en Asia, perseguidos en Bitinia, si es necesario que la persecución la estés sufriendo y estés en diversas pruebas, tu fe está siendo sometida a prueba y tu fe es mucho más preciosa que el oro.
aunque perecedero, se prueba con fuego, para que sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Versículo 8, y a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, están alegres. Están alegres con gozo inefable, con gozo glorioso. Ese gozo, esa alegría, aunque estén expatriados, aunque estén bajo prueba y aunque estén bajo persecución, solo la produce el Señor en sus elegidos. Es algo sobrenatural. Es un gozo sobrenatural por tener al Espíritu Santo. El creyente se regocija porque está perdonado, rociado en la sangre de Cristo, elegido. Hay gozo. Número 3, entender esta doctrina, hermanos, debe producir gozo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, número 4, Efesios capítulo 1, versículo 3. Aquí sí, me tendría que tardar mucho, pero ve, asómate un poquito, asómate a Efesios 1:3, los privilegios inimaginables que tiene un elegido del Señor. Los privilegios inimaginables. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Esto no es terrenal, este no es un lenguaje humano, este es un lenguaje celestial. Son los privilegios inimaginables que un verdadero elegido, rociado en la sangre de Cristo, tiene. Nos bendijo, no dice te voy a bendecir, no, ya está hecho. Nos bendijo con... ¿Qué es eso, hermanos? ¿Cuáles son todas las bendiciones espirituales a nuestro alcance? Y nos lleva a la eternidad, al cielo, en los lugares celestiales. No es algo de aquí. Son privilegios inimaginables. Es una asomadita nada más. Me tardaría mucho tiempo explicar qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Quinto beneficio de conocer un poquito la doctrina de la elección, de acuerdo a Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. La carta de Pablo a los Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Dice Pablo, Colosenses 3, versículos del 12 al 13. El que es elegido por el Señor está vestido de una forma especial. Los que son escogidos, elegidos, se visten de una manera especial. Hay una vestimenta que caracteriza a un médico, a un abogado, a un arquitecto. Hay un bombero, un policía, un militar. Hermanos, los cristianos que estamos escogidos en Cristo están revestidos de santidad, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El cristiano que está elegido se viste soportando al hermano difícil de soportar. El hermano que está elegido sabe perdonar uno al otro. Si alguno, y sí hay quejas, sí hay muchas quejas. Si alguno tiene queja contra ti o tienes queja contra mí, el que está elegido entiende que debo perdonar a la manera, igualito en que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Esa es la vestimenta
de un elegido del Señor. ¿Qué significa eso? Que el entender la doctrina de la elección promueve la santidad en la vida de los elegidos. Se promueve la santidad en tu vida. Y número 6, la doctrina profunda, compleja de la elección, de acuerdo a Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos da seguridad. Seguridad. Fíjate cómo Pablo lo expresa en el capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, si el Señor ya te eligió, el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que el Señor te lleve con Él. Mientras tú estés en esta vida, ya tengo 20 años, ya tengo 30, ya tengo 40, yo tengo 50, ya tengo 60, ya tengo 70, ya tengo 80 años, ya tengo 90 años, pastor, ya voy por el siglo. El que comenzó en ti, mi hermana, hace 100 años, 50 años, el que comenzó en ti te va a seguir perfeccionando hasta que el Señor te lleve a casa. La seguridad. Todos deberíamos decir como cristianos, estoy en proceso, sigo en proceso, ténganme paciencia. Dios sigue obrando en mí porque el que comenzó va a terminar y te garantizo que va a terminar. Te lo aseguro, va a terminar el Señor contigo. Son 6 beneficios prácticos cuando uno se asoma a estudiar la doctrina del amor soberano y la doctrina de la elección. Ahora bien, dice, regresamos a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 15 al 17. Hermanos, estad firmes, retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. Pablo le está diciendo a la iglesia, no seas débil. Retén lo que has aprendido. Aférrate a lo que has aprendido. Fíjate cómo lo dice Judas. Sí, hermanos, hay un libro que se llama Judas en la Biblia. Está antes de Apocalipsis. Vean Judas, versículo 3. Retén lo que has aprendido, iglesia. Y vean cómo lo dice Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándolos, y mire la manera de Judas, contiende ardientemente por la fe. Contiende ardientemente por la fe que te ha sido dada una vez a ti que eres un santo. Esta es la manera de expresar lo que Pablo en otras palabras le está diciendo a la iglesia, no seas débil. Judas lo dice de una forma más, ¿cómo te diré? Más provocativa. Te reta, retadora. Retén, aférrate, ardientemente contiende por esa fe. Claro, no seas un grosero, no seas un pedante, no seas un arrogante. Esta contención ardiente por la fe, hermanos, eso me habla de que tú tienes que estar apasionado por la doctrina de las Escrituras. Todo lo que has aprendido, que nadie se atreva a atentar contra lo que tú sabes del regreso de Cristo, contra lo que tú sabes de tu Señor
en las Escrituras. Es una exhortación, regresamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a permanecer firmes. ¿Por qué les dice Pablo en el versículo 15, hermanos, estad firmes, retener la doctrina que han aprendido, ya sea porque yo se los dije por palabra o por la carta o por cartas? Bueno, hermanos, hay que recordar que Pablo le está diciendo a su iglesia que estemos firmes, porque hay que recordar lo que ya le dijo a la iglesia en el capítulo 1, verso 4. Sí se requiere firmeza. ¿Por qué? Vean el capítulo 1, versículo 4 de segunda de Tesalonicenses. Porque hay persecución, hay tribulación. Nosotros mismos, le dice Pablo a la iglesia, nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, porque hay paciencia en ustedes, iglesia. Tienen fe a pesar de todas las persecuciones y tribulaciones que soportan. Mis hermanos, se requiere firmeza. Se requiere firmeza cuando hay persecución y tribulación. Vean también el capítulo 1, versículo 8. Se requiere firmeza porque vendrá un día de juicio. Mira, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. En llama de fuego para darle retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, este versículo lo deberían de reflexionar todos los que no creen. De acuerdo a la Biblia, viene juicio sobre todos aquellos, ¿ya lo vieron?, que no conocieron a Dios, que no obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego. Esto me habla de un Dios de ira en contra, para pagarle, para vengarse, para juzgar al que no conoció de él y no obedeció al evangelio. Se requiere firmeza de parte de la iglesia para predicar el evangelio de la gracia de Dios, tomando en consideración que viene un día de juicio sobre este mundo y sobre todo incrédulo. Además, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Independientemente de la escuela escatológica que abraces, de eso ya prediqué. Si tú eres preterista, si tú eres futurista, amilenialista, premilenialista, hermanos, no me interesa en realidad tu corriente de interpretación escatológica, pero se requiere firmeza porque viene engaño sobre este mundo. Viene un poder con señales y prodigios mentirosos. Ve segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo, ya platicamos un poco de este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escucha, iglesia, con poder y señales y prodigios mentirosos. Independientemente de la escuela escatológica que tú abraces, mantente firme, hermano, porque vienen fuerzas de engaño con poder, con señales y con prodigios mentirosos. La iglesia requiere estar firme en lo que ha aprendido de estos tiempos finales. Y finalmente, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14, estemos firmes debido a nuestro glorioso destino. La iglesia tiene un glorioso destino. Segunda de Tesalonicenses 2:14, al cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria. Hacia allá vamos. Te llamó
Vean todos estos términos propios de la soteriología. Te llamó, te escogió, te roció en su sangre, etcétera. Aquí hay otro. Dice segunda de Tesalonicenses 2:14, te llamó mediante la predicación del evangelio para alcanzar, ahí está algo interesante, ¿hacia dónde vamos? Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe mantenerte firme como iglesia por el destino glorioso. Es la misma gloria en que el Señor aparecerá y de la cual seremos partícipes todos aquellos que somos parte de su pueblo, debido a nuestro glorioso destino. Ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 15, estemos firmes, y dice a continuación, retener, y esta palabra doctrina en el griego es paradoseis. Retengan la tradición. Retén la tradición. Ojo con esa palabrita. Hay tradiciones abominables al Señor, pero hay una sana y correcta tradición. Todo lo que los apóstoles transmitieron, todo lo que la iglesia celebra, por ejemplo, los bautizos, la cena del Señor, es una tradición no antibíblica. Dice Pablo, reconoce que las tradiciones, no las humanas, no las antibíblicas, hay que preservarlas. Esta palabra paradoseis implica cualquier cosa entregada en forma de enseñanza. Pablo, Pedro, Juan Marcos, que fue discípulo de Pedro, todos estos hombres entregaron a manera de enseñanza todas las doctrinas, toda la enseñanza que provienen de Cristo. Eso no es malo. A eso se refiere la palabra paradoseis. Nada que ver con las que dice Mateo, por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículos del 1 al 3. Esas, cuidado. Las religiones están llenas de tradiciones humanas antibíblicas y es lo que la Biblia condena. Mateo capítulo 15, por ejemplo, versículos del 1 al 3. Mateo 15, del 1 al 3. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Aguas ahí, aguas ahí. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos para comer pan? Y ahí les va el maestro. A ver qué opina de la tradición de los hombres. La religiosidad típica del hombre religioso, mi tradición, la tradición de mis padres, la tradición de mis abuelos, la tradición es pasear al santo, a la virgen, la tradición. Ay, hermanos, estamos llenos de una humanidad de tradiciones antibíblicas. Aquí Cristo detecta una de su época. Jesús le respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ninguna tradición por encima de este libro. Ninguna. Dios les mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en los 10 mandamientos. El que maldiga a su papá y a su mamá, el que maldiga a su padre o a su madre, la ley dice que muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen en su tradición, ustedes le cambian, ustedes le acomodan al mandato bíblico y ustedes dicen cualquiera que le diga a su papá o a su mamá, es que es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte,
ya no has de honrar a tu padre y a tu madre. Han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Hipócritas. Cuando yo leo estos pasajes en la Escritura, no me quiero encontrar a un Jesús diciendo hipócrita. Confronta el Señor de una forma directa. No, hermanos, la palabra que emplea Pablo en la iglesia de Tesalónica no es este tipo de tradición que invalida la palabra de Dios. Todo lo contrario, se refiere, repito, a todo lo que se entrega por la enseñanza de los apóstoles, por la enseñanza de estos hombres con que escribieron cartas, dieron un consejo, por palabra o por carta, comentaron, explicaron, enseñaron a la iglesia de Cristo. En Colosenses capítulo 2, versículo 8, hay otro pasaje sumamente importante con respecto a la tradición de los hombres. Y mira cómo lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Qué hermosa es la Biblia. Con este versículo, todo estudiante sin miedo a la universidad, chicos, sin miedo. Yo les comento que cuando era estudiante, no hace mucho, metía la Biblia en mi mochila y cuando podía, tenía respeto por los horarios de los maestros, yo les compartía a mis amigos. Un cristiano, cuando conoce estos versículos, sin miedo, mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Engañados están los estudiantes, engañados están en tu oficina, engañado está tu maestro con todas esas filosofías y huecas, dice el Espíritu Santo, son huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. En otras palabras, según lo que ha aprendido tu maestro de Marx, y Marx lo aprendió de otro, y ese otro de otro, y ese de Nietzsche, y ese de Freud, y así te sigues la cadenita. Hombres, huecas, sutilezas, filosofías y huecas sutilezas, según las enseñanzas, las tradiciones de los hombres, conforme, y ahí hay otra palabrita interesantísima de estudiar, rudimentos del mundo. Así como hay los rudimentos de la doctrina de Cristo, están los rudimentos del mundo. En otras palabras, las enseñanzas básicas del mundo. Y allá en el mundo tú sabes cuáles son las enseñanzas básicas. Engaños, huecas sutilezas y no según Cristo. Claro, Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Entonces, no tiene Pablo en mente estas tradiciones. Tiene en mente la enseñanza correcta que se transmite de generación en generación con Cristo, 12 hombres, y estos 12 a su vez tuvieron discípulos. Y así hasta llegar a tu vida. Tú y yo somos discípulos. Debemos ser discípulos de Jesús. Y terminamos con la oración de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 16 al 17. Qué preciosa manera de terminar esta sección de la carta. Después de hablar del anticristo, si tú comulgas con el premilenialismo futurista, o después de hablar de todo el sistema demoníaco, apostasía, hombre de pecado, inicuo, que ya expliqué, qué manera de ir terminando Pablo esta sección con estas palabras. Vean lo hermoso del versículo 16 y 17. Y el mismo Jesucristo, Señor, apropiatelo, es tuyo. El mismo Jesucristo, Señor,
Apropiatelo, es tuyo, iglesia. Pero no solo se queda ahí. Segunda persona de la Trinidad se va al Dios Padre. ¿Y cómo dice? Y Dios, apropiatelo, iglesia, es tu Padre. Es mi Señor Jesús. Es Dios, mi Padre. Qué hermoso. Que nos amó los dos. Uno ideó el plan. El segundo ejecutó el plan. El que ideó el plan lo hizo por ti. El que ejecuta el plan es por ti, porque te ama. A ver, hermanos, no me entienden. Eres amado por el Dios Todopoderoso del universo. Y su amor es ágape. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Amor incondicional. ¿Quién ama a la manera de Dios? Dios te ama a los elegidos, a los que escogió, a los que son su iglesia. Nos amó. Y a continuación viene una serie de palabritas que vaya que necesitamos. Nos dio consolación eterna. No me levanten la mano quienes necesitan en esta tarde consuelo. No me levantes la mano, pero también tú necesitas entender que esa consolación es eterna, no nada más momentánea. Es un consuelo que tiene su hija, su hijo, de manera permanente y eterna. Y luego dice más el Espíritu Santo: hay una buena esperanza que te es otorgada por gracia. Una buena esperanza. Qué hermoso que los cristianos en este mundo patético tengas esperanza. Tengas esperanza. El que gana es Dios. El que triunfa es el Señor. La historia ya la sé. Dios gana y yo con él. Qué hermoso, hermanos, que podamos aprender de esta oración, como va terminando Pablo. Buena esperanza por simple gracia. Y remata, versículo 17. ¿Cuántos necesitamos que en esta tarde el Espíritu Santo, el Señor, mi Jesús, mi Dios, conforte mi corazón? Me conforte en mi corazón y me confirme. Él me confirme en toda la palabra buena que he recibido y en todo lo que hago. Qué manera tan hermosa de terminar a manera de una oración por la iglesia. Hermanos, aprendamos de las oraciones apostólicas. Esta es una. Así debemos de orar. Padre, amado mío, sí, eres mi Cristo, eres mi Padre. Padre, gracias por amarme. Gracias por darme consuelo eterno. Gracias, Señor, por darme esta esperanza. Por gracia, conforta mi corazón. Confírmame. Confírmame que todo lo que he aprendido de ti es un sí. Amén. Confirmo que todo lo que aprendo de ti es veraz, es verdad. Y enséñame a llevar a la obra, a la ejecución, lo que de ti, oh Dios mío, he aprendido. Esta es una oración apostólica. Esta es una oración como Pablo va terminando esta sección de su carta. Es una oración de intercesión que debemos de recordar todos los días de nuestra vida. Algún día, cuando tengas la oportunidad, hazte una lista. Hazte una lista y te vas a sorprender lo largo que es tu lista cuando descubras: Dios te ama, Dios te da consuelo, tienes buena esperanza, conforta tu corazón, Dios confirma todo lo que has aprendido y estará contigo en toda buena obra. Hazte una lista. Aquí ya viste cuántas hay. ¿Ya viste cuántas cosas hay para ti que estás en Cristo elegido?
Esta es una oración llena de sugerencias y de cosas útiles. Jesús es nuestro. No, eso no es egoísmo, ¿eh? No, porque yo he visto cómo compartimos el evangelio. No, 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 eso no es para mí. No, eso no. Quédate con tu religión. Quédate con tu Cristo. Amén, es mío entonces, mi Jesús. No lo suelto. No, no lo suelto. Si tú no lo quieres, ya no es mi responsabilidad. Te aviso, algún día vas a comparecer ante Él. Al que tú rechazas y no quieres que sea tu Señor y Salvador, algún día vas a comparecer ante Él. Sí, ese mismo Jesús que, así como te burlas tú hoy de Él, así se burlaron en su época de Él los judíos, los romanos, Herodes. Un amigo lo traicionó. El Dios legislador del mundo fue sometido al más injusto proceso judicial, arrestado en la noche en la clandestinidad de un jardín, llevado primero ante la casa no del sumo sacerdote, sino del suegro del sumo sacerdote, Anás. Después trasladado en la noche ante otro hombre, Caifás. En la noche no hay nadie ahí. Se reunieron clandestinamente. Urgencia, urgencia. Bueno, Dios está detrás de todo eso. Es la Pascua. El Cordero tiene que morir. No, no es la urgencia del Sanedrín. Es la urgencia del Dios que va a sacrificar a su Cordero sin mancha. Y después, hermanos, se burlaron de él. Tal y como hoy la humanidad sin Cristo se sigue burlando de él. Le taparon los ojos, le dieron puñetazos. A ver, adivina, ¿quién te pegó? Le escupieron. Es lo que haces tú cuando rechazas su mensaje de salvación. Síguele escupiendo en la cara y algún día vas a comparecer ante ese Dios todopoderoso. Benditos escupitajos. Bendita sangre que derramó, sin la cual estás perdido y estás perdida. Y después de haberlo humillado, golpeado, lo entregan en la mañana muy temprano. Hay prisa ante el procurador, amarrado, atado como un criminal. Pilato, sabemos la historia. Es que no hay culpa en este hombre. Crucifícalo. Pero qué mal ha hecho. Comenzó desde Galilea y sigue aquí causando problemas. Ah, es Galileo. Herodes. Ahí va con Herodes. Y Herodes, burlón, a ver, hazte un milagrito. Dice que tú eres Juan el Bautista que resucitó. A ver, hazme un milagrito. Dicen que convertiste el agua en vino. Dicen que conviertes panes y peces. A ver, y ahí tienen a un Herodes preguntándole, burlándose. ¿Y Jesús? ¿Qué hizo Herodes cuando se cansó? Bueno, pues se quita una capa o por ahí y se la pone. Eres tú un rey, burlón, un rey. Regrésenlo a Pilato. Ni habla. Y ahí va nuestro Dios. De mano en mano de pecadores viles. Síguete burlando de él. Y una vez regresado con Pilato, sabemos la historia. Yo no. Allá ustedes. Sí, mis hermanos y amigos. Allá tú, si te sigues burlando de él. Lo llevaron, tal y como era en aquella época la costumbre. Lo flagelaron por órdenes, obvio, del procurador. Despedazaron toda su piel. Toda. Le quitan sus vestidos, le ponen una capa, le ponen una caña. Vean la burla. Es la burla que sigue recibiendo hoy. Coronado de espinas.
y lo golpeaban con la vara. Le quitan esa ropa real, una túnica por ahí, le ponen sus propios vestidos, lo cual no te quiero decir que el ardor y el dolor en la piel es brutal, y lo llevan a crucificar. Pero ¿qué creen? Caía. El Dios que sostiene con el poder de su palabra tu vida y la mía, en su humanidad, identificándose contigo, caía. Hubo un negrito por ahí de Simón de Cirene, a quien le obligan a llevar el madero. Solo así Jesús pudo llegar al Gólgota. Cerca de las 9 de la mañana, de esa colina que hasta el día de hoy todos los turistas tratan de buscar en la arqueología dónde fue el lugar exacto de la crucifixión, se construyó un templo siglos después ahí, a donde se cree que estaba toda esa zona del Gólgota y el sepulcro, y millones de peregrinos van y visitan ese lugar. Hermanos, a las 9 de la mañana, el Dios creador del universo, segunda persona de la Trinidad, dejó que le perforaran sus manos y sus pies. 7 palabras. De 9 de la mañana a 3 de la tarde, 7 palabras. Cerca de las 3 de la tarde, entregó el Espíritu y murió. Mis amigos que me escuchan, mis hermanos en esta iglesia, ese Jesús del cual estoy compartiendo es el mismo a quien Dios le ha entregado toda potestad y autoridad de ser el juez el día de mañana, ante el cual algún día tú y yo vamos a comparecer. Y la única manera en que tú seas librado de las huecas filosofías y sutilezas de los hombres es viniendo al único que es la verdad. Se llama Jesús. La burla sigue hasta el día de hoy. Defiende, como dice Judas, ardientemente por la fe. Cristo es real. Y Él algún día regresará. Su palabra es la verdad. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. No tengamos miedo nunca de predicar esa verdad. Y para todos los burlones, te he hecho un recuento de la burla más vil que el Hijo de Dios tuvo que experimentar de manos de pecadores como tú y como yo. Y todo lo hizo para ejecutar el plan que el Padre diseñó desde la eternidad por sus elegidos. O sea, por aquellos que en esta tarde vengan a Cristo arrepentidos y creyendo en esa maravillosa historia de reconciliación, de perdón, de sufrimiento que le costó a Él, no a ti, a Él. Ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, mi amigo, y cree en el evangelio glorioso de salvación que el Señor ha provisto para ti. Así termina esta sección de la oración de Pablo por la iglesia. Y es mi oración en esta tarde, iglesia, que Cristo sea tuyo, que Dios sea tu Padre. Ese Dios te ha amado, que te da consuelo, tienes buena esperanza. Es el Dios que yo le pido conforte tu corazón y te confirme en todo lo que has aprendido y lo lleves a la práctica allá afuera a reflejar su amor por los perdidos. En 8 días vamos a adentrarnos al último capítulo de esta carta, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, y seguiremos expositivamente revisando versículo por versículo de lo que Dios tenga preparado para nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a terminar con oración.